a grabar y vamos a compartir la pantalla. Me falta dejar a... Ay, me quedo debajo de esto. Ahí, listo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Geniales y Poderosa en conjunto con las mujeres internacionales y la red cultural. Antes de iniciar y mientras ingresan los que faltan, voy a contarles las cosas que hay esta semana. Eh, Mañana en la tarde, bueno, primero contarles que hoy día en la tarde, para los que les interesa, inicia el ciclo Guerras de Occidente 3, que lo tenemos con el Libero. Ahí sí no hay opción porque ellos tienen los links ellos y hay que inscribirse con ellos, pero si hay alguien que le interese, vamos a ver las guerras del siglo XX, básicamente. Vamos a partir hoy con la Primera Guerra Mundial, después vamos a hacer la Segunda Guerra Mundial, y después la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Así que si hay alguien que le interesa, eso parte hoy día en la tarde. Mañana es el turno de temas red cultural y vamos, debido a que estamos en el 18, vamos a hacer este análisis de 1810, Napoleón y el inicio del proceso de independencia. Así que eso vamos a estar a modo un poco de historia de Chile y la relación de la historia europea y de las ideas en relación al ideario que se va a gestar posterior a esto y que va a conducir a la independencia, porque en 1810 nadie pensaba en la independencia, o sea, eso se va a iniciar un proceso. El día martes continuamos con nuestro ciclo de genios rupturistas, que es como paralelo a este, porque varios, de hecho, nos han escrito en Instagram diciendo, ay, pusieron puros hombres. Yo le digo, sí, pero tenemos un ciclo de puras mujeres. O sea, aquí están, en el fondo, los hombres tienen su día, las mujeres tienen su otro día. Así que en Genios Rupturistas, la próxima semana nos vamos a modo arte y vamos a ver a Francisco de Goya. Así que va a estar extraordinario, además un periodo entretenido, además su vida, su personalidad, o sea, tiene harto cuento este personaje y desde ya les aseguro una charla estética extraordinaria. Goya es un gigante, así que vale mucho, mucho la pena. Y en la tarde continuamos con nuestro ciclo de imperios y seguimos a modo imperios del siglo XX y Segunda Guerra Mundial. Ayer tuvimos el Tercer Reich y nos vamos a ir ahora a la otra parte de la Segunda Guerra Mundial, a lo que es este imperio japonés que va a provocar la guerra del llamado la guerra del Pacífico en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque en el fondo hay varias guerras del Pacífico, y siempre digo que la Segunda Guerra son dos guerras, entonces ahí es importante ver este devenir, digamos, el desarrollo de Japón y para entender esa otra parte de la guerra. Cursos varios, está el contexto histórico de las religiones, que parte el 24 de septiembre con la Rosita Larraín, donde los días jueves a las 4:30 de la tarde va a tratar las distintas religiones en relación a su desarrollo histórico en la humanidad. Lo mismo en los días jueves también, pero a las 3 de la tarde, el mismo jueves 24 también, inicia Klaus Droste este curso de doctores de la Iglesia, así que a todos aquellos que les guste Klaus, que conocen a Klaus, invitados a sumarse, y aquellos que no lo conocen, altamente recomendable. Hay varios aquí del curso hoy día que son asiduos, digamos, seguidores de Klaus, y es muy, muy, muy buen profesor. Y tenemos el orgullo de contarles que vamos a iniciar este curso internacional con Joseph Pearce, digamos, autor de varias biografías, biógrafo de varios autores de literatura inglesa, varios libros sobre Shakespeare, y es además quien comenta las publicaciones de Ignatius Press de todas las obras de William Shakespeare, así que un gran conocedor, y es un honor tenerlo en modo virtual, presencial, en el fondo de la red cultural, vía Zoom. Así que en octubre vamos a iniciar este curso que tiene traducción simultánea, así que nadie tenga miedo de que pueda no comprender. Bueno, vamos a lo que hoy nos convoca, y además vamos a estar divertidos porque estamos hablando del curso de Pearce y estamos precisamente vamos a esbozar la vida en torno a la misma época, es la época de la época isabelina, es la época también de William Shakespeare. Bueno, Isabel I es un personaje gigantesco, hay que decirlo. Ella va a cambiar literalmente la historia de Inglaterra
la categoría, va a cambiar básicamente, podríamos decir, el estatus del reino. Va a recibir un reino que era un reino conocido, importante, pero dentro del escenario europeo, un reino de segunda importancia. Pensemos que en el siglo XVI, la semana pasada hablamos de Isabel la Católica, de la Constitución de España, y sin duda España era un reino mucho más poderoso que Inglaterra. Francia también era un reino que tenía, y este es un momento en que se empiezan a barajar y de alguna manera a replantear las fuerzas políticas dentro de Europa. Y Isabel va a ser que una de las fuerzas importantes que va a emerger posteriormente a su gobierno va a ser Inglaterra. Inglaterra como una potencia comercial que de ahí en adelante va a tener algo importante que decir y que va a terminar desde ahí, ya va a sentar, podríamos decir, las bases de lo que va a ser posteriormente el imperio británico, la construcción de este imperio británico. Va a lograr que Inglaterra sea autosuficiente y luego de esa autosuficiencia, creando rutas comerciales y estableciendo enclaves marítimos, va a sentar las bases de lo que va a ser posteriormente el imperio británico. Y entendamos que el mundo va a llegar a transarse en libras esterlinas. O sea, efectivamente ella es fundante para lo que es Inglaterra. Ahora, primero para poder situarla tenemos que entender que ella va a asumir en un periodo de cambio, en un periodo que va a estar ya marcado por la reforma religiosa y por lo tanto también por el conflicto o más bien la relación simbiótica que hay entre la religión y la política. Hay que comprender que estos cambios venían desde antes. Desde ya hay que decir que el siglo XIV es un siglo de cambios intelectuales que van a llevar a demoler, podríamos decir, finalmente lo que era la estructura del mundo medieval y principalmente la estructura política feudal. Básicamente los cambios que van a aparecer del pensamiento a los cuales se va a sumar la peste negra, porque la peste negra va a terminar siendo la gota, y más que la gota, podríamos decir el tsunami que rebalsa el vaso, básicamente porque ni los políticos, digamos, los señores feudales no van a poder proteger a la gente, o sea, el feudalismo no va a poder responder a este hecatombe que va a ser la peste, pero tampoco la iglesia va a poder responder y eso va a implicar el quiebre y el fin de la sociedad medieval como era conocida. Y el origen y de alguna manera la transición a un nuevo tipo de política y a un nuevo tipo de mundo, y que además va a traer aparejado lo que va a ser además el quiebre de la cristiandad. Y por eso es importante entender que el mundo medieval es un mundo teocéntrico, un mundo que tiene dos herramientas para llegar a lo más importante que es Dios, que son la fe y la razón. Y en el siglo XIV, junto con la peste, se va a producir el quiebre entre la fe y la razón. Uno por la vía teológica, que va a ser Dan Scotto, que va a terminar rompiendo esta unidad y planteando que la única manera para llegar a Dios es a través de la fe. Y eso mismo va a suceder por una vía distinta, que va a ser una vía filosófica desde Guillermo de Ockham, y estos dos personajes hay que situarlos en suelo inglés, por lo tanto aquí también hay algo determinante en el origen de estos cambios desde lo que es, en el fondo, Inglaterra. La Universidad de Oxford en específico va a ser un lugar donde se van a generar estos quiebres. Guillermo de Ockham desde la vía filosófica, negando la existencia de los universales, es decir, de los conceptos no tienen existencia ni en la realidad ni en la mente, son voces vacías, y eso va a implicar que si Dios es un concepto, evidentemente él es un creyente, es un franciscano, no va a pensar que Dios no existe, pero sí va a concluir que la única manera de llegar a Dios es a través de la fe. Y esto es importante porque el siglo XIV va a ser un siglo fideísta, y precisamente desde Inglaterra, y por eso es tan importante, porque esto lo voy a volver a retomar ahora en unos minutos, se va a iniciar un proceso de reforma, podríamos decir, digamos, el germen inicial de la reforma. John Wycliffe va a ser es considerado el primer hereje occidental en el sentido de una herejía acunada en Occidente. Occidente acogió muchas herejías, pero esas herejías, que son desviaciones de la recta doctrina, por eso se denominan herejías, todas las herejías anteriores provenían de Oriente, o sea, eran importaciones. Pero John Wycliffe, desde la Universidad de Oxford,
va a plantear, tomando esta idea de que la fe y la razón están divididas y que la fe es el único camino para llegar a Dios, va a, digamos, a caminar un poco más allá. Dan Scotto plantea que Dios no es razón, sino que es voluntad. Y Wycliffe va a plantear que Dios no solo es voluntad, sino que es voluntarioso. Es decir, Dios elige a quién salva y a quién no salva. Entonces, John Wycliffe va a ser el primero en plantear la idea de la predestinación, negar el libre albedrío. El libre albedrío supone que somos libres y que somos responsables, porque la libertad y la responsabilidad van de la mano, y por lo tanto, al ser libres, somos responsables de condenarnos o de salvarnos. Y si nos condenamos, es culpa de nosotros, y si nos salvamos, es culpa de nosotros. Pero la visión de la predestinación libra de responsabilidad a las personas, porque no somos nosotros los responsables. Si nos salvamos o nos condenamos, depende completamente de Dios. Entonces la idea de la predestinación es, de alguna manera, sacar esa responsabilidad individual digamos, de construir el camino para salvarse. Entonces John Wycliffe va a hablar de predestinación, es el primero en hablar de predestinación, y además va a hablar de que como la verdadera iglesia son los elegidos por Dios, no sabemos quiénes son la verdadera iglesia, tampoco sabemos quiénes son los que están salvados, y por lo tanto los que se visten de iglesia podrían no estarlo, y por lo tanto él es contrario a la jerarquía eclesiástica. Además, John Wycliffe va a ser el primero en traducir la Biblia a un idioma vernáculo, al inglés, pero es un manuscrito, y él va a ser un profesor de la Universidad de Oxford, y todo esto va a quedar en la Universidad de Oxford. Pero posterior a Wycliffe, va a venir Jan Hus, que es un checo, que va a decir prácticamente lo mismo, va a hablar de predestinación, va a hablar de negación de la jerarquía eclesiástica, y no va a morir de viejo en su cama, porque ya no va a ser un ámbito solo universitario, sino que Hus va a generar un movimiento político en torno a estas ideas, y va a terminar siendo quemado en el concilio de Constanza. Y se van a iniciar, este podríamos decir el punto de partida de todo lo que van a ser posteriormente las guerras de religión. Las guerras husitas son las primeras guerras de religión. Y a este ambiente ya revuelto en lo intelectual se le suma la peste negra. Y evidentemente que la peste negra, que va a matar a la mitad de la población, va a generar un impacto enorme, va a cambiar la percepción de la vida, ¿sí? Y de la muerte. La muerte era considerada un paso natural, tranquilo, y ahora de alguna forma es vista, porque ¿cómo nos explicamos la peste? En términos de un mundo que es teocéntrico, la única explicación racional posible es un castigo divino. Y bueno, ¿por qué Dios nos está castigando? Y ahí van a venir múltiples interpretaciones y personajes que además van a ver el fin de los tiempos, ese sentido escatológico de sentir de que el fin de los tiempos y la parucía básicamente está a la puerta de la esquina. Y esto va a cambiar todo, va a cambiar el arte, va a establecer a la muerte como protagonista en todos los aspectos. La muerte va a empezar a ser representada, incorporada en la poesía, se va a hacer oraciones en relación a la ira de Dios, a la muerte, y de alguna manera van a ser plegarias suplicando clemencia, básicamente. Esto también impacta todo, es más, la gente siente que la muerte está a la puerta de la esquina, digamos, a la vuelta de la esquina, por lo que comienzan a aparecer, yo siempre digo, los relojes astronómicos, y este reloj, que es el de Praga, que estamos hablando de Hus, por lo tanto estamos en la misma plaza, Saremezzo, una cuadra en el fondo al lado, tiene la muerte en la esquina. Ahora, la misma peste, yo siempre doy este dato porque es súper importante para entender y dar contexto a todo lo que llamamos renacimiento. Y nosotros hoy día vamos a hablar de Isabel I y vamos a hablar del llamado renacimiento en Inglaterra. La peste va a provocar un auge económico porque se muere la mitad de la población y los bienes habibles se van a repartir entre menos personas, pero además se mueren artesanos, campesinos, panaderos, en el fondo herreros. Y cuando no hay herreros disponibles para hacer las herraduras, que era algo necesario, los herreros cobran más caro, o sea, los salarios reales van a subir y eso explica básicamente todo lo que es el lujo del llamado Renacimiento. Y a esto hay que aumentarle lo que son la revolución de las ideas, porque posterior a la peste, se van a inventar una serie de inventos tecnológicos que van a generar la posibilidad de tener libros habibles y disponibles en forma
abundante. Antes de eso había libros, por supuesto que había lectoescritura, pero la mayoría de la gente no leía y los libros eran un bien muy preciado porque eran copias hechas a mano, en vellum, en un cabrito. Ahora se va a poder generar estos tipos móviles y producir miles de libros en una sola edición y además se va a empezar a imprimir en papel. O sea, el invento de Gutenberg se va a extender y la proliferación de la imprenta va a generar esto, una revolución en los libros a Biblia. Y a esto hay que aumentarle que cuando aparece Lutero, que tomando las ideas de Wycliffe, llama a la libre interpretación de las escrituras, no solamente van a haber libros disponibles, sino que va a haber gente lectora. Y a Lutero hay que entenderlo así, hay que entenderlo como un hombre de su tiempo, un hombre que va a usar la imprenta. Lutero no clava las 95 tesis contra las indulgencias primarias, digamos, plenarias en 1517 en la Catedral de Wittenberg, simplemente él las publica, las imprime, las circula, es un hombre moderno que usa la publicidad. Y frente a esto, el papado se demora en reaccionar, muchos intelectuales, de hecho al comienzo están de acuerdo con reformar la iglesia y hacerla despertar, y avivan el proceso de reforma, y finalmente esto va a llevar a un quiebre que no va a ser solo Lutero, sino que va a venir Calvino, va a venir John Knox. John Knox va a hacer una reforma, y esto es importante para la historia que vamos a contar después. John Knox va a hacer una reforma, digamos, de corte calvinista en Escocia, y evidentemente vamos a ver cómo ahí está específicamente el calvinismo desde Ginebra, va a permear Escocia, y desde Escocia va a permear Inglaterra. Ahora, también Inglaterra va a sufrir un quiebre. Inglaterra venía saliendo de la Guerra de los 100 Años, por una parte, de la Guerra de las Dos Rosas, y la Guerra de las Dos Rosas, que es un conflicto dinástico en la casa Plantagenet, entre dos facciones de la casa, los llamados Lancaster y los llamados York, va a terminar cuando el último rey York, que es Ricardo III, va a ser derrotado en batalla por una rama menor de los Lancaster, que va a ser Enrique Tudor, en el fondo, Enrique VII, el que se va a convertir posteriormente en Enrique VII. Y va a ser, ahí Enrique va a ganar esta batalla, que es la batalla de Bosworth, y en esto se va a convertir en el primer monarca Tudor. Se va a producir un cambio de dinastía, se va a asentar una nueva dinastía, que va a ser los Tudors con Enrique VII. Él se va a casar con Elizabeth de York, que es en el fondo era la hija de los reyes que venían de antes, Plantagenet, un poco también para vestirse él, porque el origen de los Tudors es un origen bastante dudoso, porque entendamos que si bien son una rama menor de los Lancaster, porque es la viuda de Enrique V, Catherine de Valois, la que es, cuando queda viuda se va a Gales, y en Gales toma de amante a un sirviente de la corte que es Owen Tudor, y de esa descendencia va a venir este Enrique VII posterior, o sea, no tiene un origen muy elegante, ¿ya? Y por lo tanto va a intentar, una vez que gana esta batalla, de vestirse, y va a fabricar esta idea de que él es un nuevo Arturo. La leyenda artúrica cala muy profundamente en el territorio inglés. Y por lo mismo, sabiendo que tiene poco ropaje, digámoslo así, va a decidir casar muy bien a sus hijos. Y Arturo, que era el príncipe de Gales, lo van a casar con Catalina de Aragón, que era la hija de los reyes católicos, que era el reino más importante. Y por otro lado, a otra de sus hijas la va a casar con el rey de Escocia, porque eso también ahora vamos a hablar de esos parentescos, por eso lo menciono. Ahora, Arturo se muere en la luna de miel, y por lo tanto había que devolver la dote, y Enrique VII de hecho no podía devolver la dote porque ya la había gastado. Incluso Enrique VII propone él casarse con Catalina, y finalmente se llega a un acuerdo donde aprueban casar a Catalina con el hermano chico, ya que era Enrique VIII, que era menor que Catalina. Y así Enrique VIII se casa con Catalina de Aragón, y era un príncipe tremendamente, podríamos decir, y más que ilustrado, podríamos decir, renacentista, en el sentido de un intelectual, y además era músico, era un amante de las artes, era propio, un hombre propio de su época. Es más, frente a la reforma, Enrique le va a encargar al propio Thomas More que escriba la defensa de los 7 sacramentos, y se va a granjear o se va a ganar el título de defensor de la fe.
Ahora, cuando Enrique ya se convierte en rey, Enrique tenía, sabemos, que tenía un gusto y ponemos una inclinación humana ante la lujuria, siempre va a tener amantes en la corte. Y Catalina eso de alguna forma lo sabía y lo aceptaba. Con Catalina ellos van a tener varios hijos que van a morir y va a tener una hija que sobrevive, que es María. Y él va a poner sus ojos sobre una dama de la corte que definitivamente no le va a dar la pasada y esa va a ser Ana Bolena. Él había sido amante de la hermana de Ana Bolena antes y Ana no le dio la pasada. Ana no quería ser la amante, Ana quería ser reina. Y eso va a llevar a que Enrique se obsesione y que busque una salida, que acuse que su matrimonio no es legal, que él está en pecado casado con la mujer de su hermano. Esto va a implicar y inmiscuir incluso a la Iglesia de Inglaterra, el arzobispo, en este caso además unos consejeros importantes, que era el cardenal Wolsey, va a ir digamos, a Roma a averiguar sobre este caso y va a volver incluso contento diciendo no se preocupe, usted no está en pecado, su matrimonio sí es válido. Evidentemente que lo que Enrique quería era usar políticamente esto para, digamos, esta excusa y anular su matrimonio para poder casarse con Ana Bolena. Incluso Wolsey en algún minuto va a entrar en desgracia, le va a regalar su palacio, este Hampton Court, construido por el cardenal Wolsey, y en eso va a aparecer la figura de Cranmer. Y Cranmer le va a plantear, le decir, aquí está la solución. ¿Usted quiere divorciarse? Bueno, nómbrese usted cabeza de la Iglesia de Inglaterra, o sea, renuncia a Roma, nómbreme a mí, arzobispo de Canterbury, y yo le voy a dar el divorcio. Y eso va a ser básicamente el inicio de lo que va a ser la reforma anglicana. O sea, Enrique VIII va a romper con la iglesia, se va a nombrar cabeza de la iglesia de Inglaterra, va a nombrar a Cranmer, va a lograr conseguir el divorcio, pero Enrique VIII se sigue sintiendo católico. Y por lo tanto, vamos a ver que las medidas religiosas van a entrar en la reforma inglesa posteriormente. Y básicamente van a entrar a través de consejeros del rey, como va a ser Thomas Cromwell, que era un reformado, y también a través de la propia Ana Bolena. Ana Bolena también era simpatizante de las ideas reformadas, y esto va a hacer que empiecen a penetrar de a poco y en goteo, podríamos decir, las reformas ya de corte religioso. Entonces Enrique VIII se hace, digamos, del poder, ahora se inviste también con el poder religioso, y esto le viene muy bien porque Enrique estaba absolutamente quebrado y va a confiscar los bienes también de la iglesia. Esto le va a costar ganarse enemigos que no van a reconocer a Enrique como la cabeza de la iglesia. El propio Thomas More, el obispo Fisher, van a terminar siendo muertos, considerados mártires de la Iglesia Católica, y la confiscación y, digamos, el cierre de las abadías va a implicar que las arcas fiscales de Inglaterra mejoren bastante en relación a lo que estaba. Así que ese es el contexto, en fondo, anterior al nacimiento de Isabel. Isabel, en particular, va a ser hija de, digamos, de Enrique VIII y de Ana Bolena, o sea, de esta unión que finalmente se van a lograr casar en 1533 en el Palacio de Plasencia, en el mismo lugar donde había nacido antes Enrique VIII, va a nacer Isabel I. De hecho, va a ser bautizada por el propio arzobispo, ¿ya? Que es Cranmer, y poco tiempo después, porque Isabel, de hecho, no va a alcanzar a vivir mucho con su madre, particularmente porque su madre va a entrar en desgracia ante los ojos del rey. Y va a entrar en desgracia ante los ojos del rey porque Ana Bolena va a entrar en un conflicto político, religioso, político, con Thomas Cranmer, y Thomas Cranmer va a poner sobre la mesa. Enrique ya estaba aburrido de ella y quería divorciarse, y de alguna manera el propio Thomas Cromwell, de hecho, no va, el consejero del rey, no va a querer volver a caer en el mismo juego que había hecho antes con Catalina de Aragón, y por lo tanto va a poner sospecha de la fidelidad de Ana Bolena sobre la mesa. Van a aparecer unas acusaciones tremendas, que habría estado incluso buscando otros hombres para embarazarse y producir el heredero hombre sin haber estado con el rey, sino que con otros hombres, entre ellos su propio hermano, y esto lo va a llevar finalmente a que sea acusada de alta traición, y por lo tanto Isabel va a ser separada de su madre cuando tenía solo 3 años. Su madre va a ser decapitada, de hecho Enrique VIII, diciendo que le tenía gran afecto, va a mandar una espada bien afilada para que la muerte sea bastante rápida.
¿ya? Así que la pobre Isabel va a ser entregada a Lady Margaret Bryan, que va a estar un buen tiempo con ella, pero también nuevamente la van a separar de ella y va a tener una nueva, digamos, cuidadora, tutora, que va a ser Cat Ashley, y por lo tanto vamos a ver que en este entonces, cuando ya Enrique vuelve a casarse, porque Enrique ya había puesto los ojos sobre una dama de la corte de Ana Bolena, que era Jane Seymour, y por lo tanto eso es lo que buscaba, divorciarse y casarse con Jane. Y luego vamos a ver que Enrique va a decretar que sus hijas, sus dos hijas anteriores, la hija de Catalina de Aragón, María, la hija de Ana Bolena, no eran consideradas parte de la línea de sucesión. Además, Jane Seymour le va a dar definitivamente y por fin lo que tanto buscaba Enrique, un hijo hombre. Entendamos que en Inglaterra no hay ley sálica y por lo tanto él sí tenía sucesión ya asegurada, tenía dos hijas mujeres, pero cuando nace un hijo hombre, el hijo hombre pasa a ser el primero en la línea de sucesión. Ahora, Jane Seymour va a morir poco tiempo después de dar a luz a Eduardo, y de hecho, por infecciones, en el mundo sin antibióticos, eso era bastante normal. Enrique se vuelve a casar con Ana de Cleves, con quien se casa a disgusto, porque no le gustó, se divorció de ella y va a ser amigo de ella el resto de su vida. Después se va a casar con Catalina Howard, con quien estaba tremendamente, digamos, obsesionado, era una jovencita tonta, hay que decirlo. Ella va a tener amantes reales en la corte, la van a pillar y la van a acusar de alta traición y por lo tanto va a morir también. O sea, Enrique VIII en rigor manda a matar a dos de sus mujeres y luego se vuelve a casar con Catherine Parr. ¿Ya? Así que Catherine Parr va a jugar un rol importante y sobre todo para Isabel, porque Catherine va a intentar reconciliar a Enrique con sus hijos. ¿Ya? Sus hijos, cada uno de ellos había sido criado separado, no tenían una relación de hermanos, ni mucho menos. Entonces aquí vamos a ver que está, incluso eso es importante porque están los Seymour, ya los hermanos de Jane Seymour, van a estar siempre cerca, consejeros, y posterior a la muerte de Enrique VIII van a ser obviamente los tutores de el que va a ser Eduardo. Entonces aquí vemos este retrato donde aparecen sus hijos y aparece también Catherine Parr, el heredero al trono en la parte central, y las dos hijas en el fondo ahora ya reconciliadas. Entonces, podríamos decir que esto va a volver a poner en la línea sucesoria nuevamente a Isabel. Así que los hijos de Enrique VIII van a volver a aparecer políticamente, podríamos decir, sobre la mesa. Ahora, Isabel va a tener muy buena educación, va a tener muy buenos tutores, William Grindal, Roger Ascham, van a ser algunos de sus profesores, va a ser muy ducha en el latín, con una mente muy hábil. De hecho, varios de los personajes que trabajaron con ella como tutores hablaban de ella como alguien que tenía una mente de hombre, como diciendo, las mujeres no son tan inteligentes. ¿Ya? Ella le gustaba y de hecho tenía una fascinación y una obsesión por el latín, y ella lo que hacía en sus tiempos libres era hacer dobles traducciones, y por lo tanto tomaba un texto en inglés, lo traducía al latín, y luego tomaba el texto en latín y lo volvía a traducir al inglés, o sea, hacía las traducciones de un lado hacia el otro, y de textos latinos al inglés, y de nuevamente de un lado para el otro. De hecho, esto también, esta buena educación y esta mente vivaz, va a ser parte de este cuadro, que es un cuadro que se hace pintar Isabel para su padre, donde ella se muestra como una princesa devota ilustrada. Tiene un libro en la mano, que probablemente debe ser la Biblia, y tiene el dedo puesto en el libro, lo que muestra que no solo tiene un libro, sino que lo está leyendo. Se muestra como una princesa piadosa. ¿Ya? Entonces, pero va a ser educada lejos, fuera, digamos, de la corte, como una princesa, sí, porque va a volver a recuperar su postura. Pero cuando muere finalmente Enrique VIII en 1547, va a asumir su hermano, medio hermano, hijo de Jane Seymour, que va a ser Eduardo VI. Y aquí vemos al lado los hermanos de Jane Seymour, que se van a convertir en el fondo en los regentes, porque Eduardo es un niño. ¿Ya? Entonces aquí vemos a Enrique VII, Enrique VIII, esta es la casa de los Tudor, y vamos a ver que va a gobernar primero Eduardo y después van a gobernar en el fondo las dos otras medias hermanas, en el fondo las otras dos hijas de Enrique VIII, y finalmente la dinastía se va a cortar
y que vamos a ver, que eso es lo que vamos a contar ahora, que Elizabeth, que no va a tener finalmente, eh, digamos, hijos, porque no va a decidir, o hijos legítimos, va a decidir no casarse, va a tener que tomar por el lado de una prima, ¿ya? Al hijo de esta, que va a ser el rey de Escocia. Entonces, eso es lo que vamos a ir contando posteriormente. Pero aquí ya vemos la presencia de estos tíos Seymour, ¿ya? Y estos tíos Seymour son Edward Seymour y Thomas Seymour, ¿ya? Y efectivamente va a terminar siendo Edward Seymour nombrado Lord Protector. Y por lo tanto, vamos a ver que Thomas Seymour se va a ver complicado políticamente, y Thomas Seymour después va a buscar estrategias porque él tenía interés político y va a decidir cortejar a la viuda del rey, es decir, a Catherine Parr. Y se va a casar con Catherine Parr. Y es más, Catherine Parr, a su vez, va a estar muy preocupada de Isabel, era cercana, Isabel ella había sido la que había reconciliado al padre con los hijos, y se va a llevar finalmente a vivir a Isabel con ella, ¿ya? Y por lo tanto, este Thomas Seymour va a quedar casado con la viuda del rey, con Catherine Parr, y Catherine Parr a su vez va a llevarse a Isabel Tudor a vivir en la casa con ellos, así que va a ser como el padrastro, podríamos decir, en cierta forma. Entonces, Eduardo va a gobernar, tenía una salud bastante frágil, y era, digamos, un niño, por lo tanto, en realidad los que gobernaban eran los Seymour. Y aquí es bien importante porque la familia Seymour son presbiterianos, y por lo tanto, cuando James Seymour muere, él queda, Eduardo, a cargo de los tíos y lo educan en la reforma, ya con las ideas reformadas. Y por lo tanto, si ya con Thomas Cromwell habían empezado a entrar en goteo las reformas religiosas dentro de la iglesia anglicana, con Eduardo van a empezar a entrar con más fuerza. Entonces, Catherine Parr, la viuda, en el fondo se va a casar nuevamente y se va a llevar, como ya les contaba Isabel, a vivir con ella, ¿ya? Y aquí, en el fondo, va a haber todo un complot bien importante, porque va a haber un intento. De hecho, Isabel la va a pasar bastante mal en este periodo todavía. Ella, aunque era parte de la línea de sucesor, los complots políticos la van a salpicar. De hecho, Thomas Seymour va a querer, veía que ahora que Isabel estaba en la línea de sucesión, sus posibilidades de ascender políticamente eran mucho más, digamos, altas si él cortejaba a Isabel, siendo que estaba casado con Catherine Parr, pero si él lograba, en el fondo, cortejarla, enamorarla, era una jovencita adolescente, podía tener la posibilidad después de casarse con ella, anulando su matrimonio, obviamente, o que Catherine muriera. Aquí las posibilidades políticas eran amplias e interesantes, pero lo que él buscaba era, en el fondo, conquistar a Isabel I para poder tener esa posibilidad de convertirse posteriormente en rey. Eso era lo que buscaba. Y es más, este complot se va a saber. De hecho, en algún minuto él entra a la pieza del sobrino la noche, portaba espadas, entonces, pero por otra razón, él dice que iba a decirle algo a su sobrino, y lo acusan de querer usurpar, y además descubren de que había en el fondo intenciones, porque en algún momento Isabel se va a ver confundida con este padrastro, entre comillas, que es más que amoroso con ella. No sabemos si hubo alguna, digamos, acción realmente carnal sobre ella, pero ella va a negar esta situación, pero durante la investigación la van a llevar a la Torre de Londres. Así que Isabel va a estar primeramente en la Torre de Londres con esta sospecha de haber complotado contra su hermano. Y luego va a lograr que el hermano la libere, va a mandarle, en el fondo, va a mandarle una carta. De hecho, en algún minuto Edward va a suprimir nuevamente en la línea sucesoria a sus hermanas, un poco tratando de limpiar esta posibilidad. Y es más, su salud precaria va a hacer que él decida que no la puede suceder en el fondo María, porque es católica, él es presbiteriano, está a punto de morir y le van a exigir que elimine a las hermanas, pero que ponga a una prima, que es Lady Jane Grey, como la sucesora. Y así va a ser que cuando Eduardo muere,
Lady Jane Grey se va a convertir en reina de Inglaterra, no está en la contabilidad, no aparece como reina de Inglaterra, porque efectivamente Lady Jane Grey va a asumir, va a durar 9 días. ¿Ya? Y básicamente lo que va a suceder es que María Tudor, va a generar un movimiento con tropa para poder recuperar en el fondo su trono. Y así María Tudor se va a convertir en reina. ¿Ya? Y María Tudor no tenía tampoco una muy buena relación con Isabel, ¿ya? Pero Isabel había salvado de esta primera conspiración contra su hermano, que había estado en la Torre de Londres, y va a volver a vivir su vida tranquila. María Tudor va a buscar cómo volver el catolicismo a Inglaterra y va a buscar un aliado poderoso. Y se va a casar con Felipe II de España. Este matrimonio va a causar varias animadversiones políticas, porque España era un reino muy importante, y esto implicaba que, siendo un reino de mayor importancia que Inglaterra, este matrimonio podía hacer que Inglaterra perdiera podríamos decir, la independencia como reino. Y evidentemente, además, desde lo religioso, esto era visto como el bastión católico, y que además, si tenían un hijo, esto afirmaba nuevamente Inglaterra para el mundo católico. ¿Ya? Y así que se casa con Felipe II, ella también era mayor que Felipe II. Felipe II seguía con sus negocios, en el fondo en España, pero visitaba a la reina en forma constante, porque lo más importante de este matrimonio, que era político, era generar un heredero para devolver políticamente, religiosamente, a Inglaterra a la vía católica. ¿Ya? Así que esta inmiscusión católica, que es vista por algunos, va a tener también un complot, donde Sir Thomas Wyatt va a organizar una rebelión, porque va a considerar que esto no puede ser, y por lo tanto esta rebelión va a ser desenmascarada, y evidentemente no va a faltar el que va a acusar que Thomas Wyatt quiere sacar a María del trono y poner a Isabel. Y esto nuevamente va a salpicar a Isabel. Isabel va a ser llevada nuevamente a la Torre de Londres en sospecha ahora de complotar contra su hermana. Ella va a escribir una carta a su hermana, que es famosa, porque además ella escribe esta carta diciendo que ella es una fiel sirviente de María y que no ha complotado, y luego hace estas achurados abajo para que nadie pueda rellenar donde ella no escribió. Así que esa carta está todavía, y esto va a implicar que, bueno, María mande a aplacar la rebelión, la manda a ella por sospecha a la Torre de Londres, no le tenía tampoco mucha simpatía a su propia hermana, y de hecho Thomas Wyatt termina muerto. Así que este retrato de Hans Holbein es genial, porque muestran el cuello bien largo, porque precisamente ahí va a pegar el hacha, ya Thomas Wyatt va a terminar muerto. María, a su vez, también va a insistir que Lady Jane Grey tiene que abrazar el catolicismo, y obviamente ya ella no es la reina, porque es ella ahora también la reina, y Lady Jane Grey va a resultar en el fondo también muerta. 9 días duró de reina. Y Isabel finalmente va a ser perdonada por su hermana, pero no porque su hermana quiera perdonarla, sino que va a ser Felipe II de España el que va a convencer a María de que no puede matar a su hermana y que le dé una oportunidad. Así que Isabel va a volver a esta mano de Woodstock, esta casa donde vivía. Se va a dedicar a las artes. Ella le gustaba, ya vimos las traducciones, le gustaba leer, le gustaba la poesía, le gustaba en el fondo la música, le gustaban las artes en general, y va a estar dedicada precisamente a eso. Y efectivamente ahí le van a avisar a ella, va a tener, de hecho, van a ponerle vigilancia en particular, porque siempre va a estar para la reina María la sospecha de que Isabel es una potencial complotadora, podríamos decir, o es básicamente la carta del mundo reformado para sacarla a ella. ¿Ya? Entonces, aquí vemos a María, que se va a retratar en el fondo con la peregrina, una de las joyas importantes de la historia, y va a intentar quedarse embarazada, va a tener 2, de hecho, embarazos psicológicos. La presión psicológica que haber tenido por generar un heredero de haber sido absolutamente gigante, y esto le va a provocar 2 embarazos psicológicos, pero no va a quedar embarazada. Ella va a arremeter también contra los reformados, va a perseguir a los reformados, y eso va a hacer que después la historia escrita por los ingleses la califiquen de Bloody Mary, María la Sangrienta.
propiamente tal, vamos a ver que el propio John Knox va a escribir este panfleto que dice The First Blast, el primer golpe de la trompeta contra, miren lo que dice, el monstruoso régimen de una mujer. ¿Ya? O sea, él va a acusar los horrores, según él, de María, por el hecho de ser mujer. ¿Ya? Y evidentemente que María va a pasar a la historia, como escrita, insisto, por los ingleses, como Bloody Mary. Hoy día el revisionismo histórico ha planteado que fue bastante menos sanguinaria de lo que se planteó, ¿ya? Y que de hecho sí va a perseguir a los reformados, pero posteriormente Isabel también va a perseguir a los católicos y que de hecho el gobierno de Isabel I va a dar muerte a más católicos que lo que María mató protestantes. Entonces esto también son las interpretaciones políticas. Y ahí va a estar en Hatfield House Isabel cuando se produce la muerte finalmente de María. Y ahí la van a ir a buscar para comunicarle de que ella es la próxima reina de Inglaterra. Así que el 15 de enero de 1559, Isabel se va a coronar, algo que parecía no llegar, había pasado estos peligros, estos complots que habían intentado usarla políticamente y había logrado sobrevivir. Y Isabel lo primero que va a hacer es reorganizar y terminar con el problema religioso. Es decir, como terminamos con un problema, estableciendo los parámetros, ordenando las cosas. Y entonces ella, es más, se plantea que la propia María en el hecho de muerte le habría pedido a Isabel que no abandone el catolicismo y ella no habría contestado. No sabemos claramente qué pensaba Isabel respecto a las ideas religiosas. Pero lo que sí sabemos es que ella era una mujer muy orgullosa y que el catolicismo no lo podía mantener, porque si ella mantenía el catolicismo, tenía que reconocerse a sí misma la hija bastarda de su padre. Y eso ella no lo iba a hacer. ¿Ya? Y por lo tanto ella decide formar y unificar esta iglesia de Inglaterra, establece este libro de oración común que se llama el Common Prayer, que vamos a decir es como el gran paraguas que une a una religión que es diversa en su interior. Y establece dos actas, que son el acta de digamos, de supremacía, que establecen que la cabeza de la iglesia de Inglaterra es el rey, la reina, ella en este caso, y de alguna manera también el acta llamada de uniformidad. Y el acta de uniformidad establece que los ingleses deben respetar este common prayer común y hay una diversidad dentro de esta unidad. ¿Ya? Y por lo tanto, dentro de la iglesia de Inglaterra hay básicamente múltiples iglesias. Está en una punta lo que se denomina Anglo-Catholics, que son lo que se llama la High Church, y que son aquellos que creen, de hecho, creen en la Virgen, creen en los santos, tienen 7 sacramentos y tienen sacerdotes. Lo que no tienen es no reconocer a Roma como cabeza, por una parte no son papistas, y por otra parte no reconocen la transustanciación, es decir, ellos reconocen una figura que se llama la consustanciación. La Iglesia Católica cree que en el fondo en la consagración, el pan deja de ser sustancialmente pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Y lo mismo pasa con el vino. Bueno, eso es la transformación de la sustancia, por eso se llama transustanciación. En el caso de la iglesia anglicana alta, los Anglo-Catholics, ellos creen en la consustanciación. El pan sigue siendo pan, es pan, pan, sustancialmente pan, pero representa espiritualmente el cuerpo de Cristo. Ahora, esta es una diferencia que ante los ojos no se ve. El rito anglo-catholic tiene sacerdotes vestidos con casulla, igual que en la Iglesia Católica, creen en la Virgen, creen en los santos, se ve exactamente igual. Por lo tanto, ellos se denominan anglo-catholics. Y en la otra punta está lo que se llama la Low Church, que no creen en la Virgen, no creen en los santos, no creen en los intermediarios, han tomado las ideas reformadas y no, en el fondo creen que hay 3 sacramentos que no transmiten la gracia. En el otro caso hay 7 sacramentos que transmiten gracia. Entonces está todo este espectro. Y aquí no hay sacerdotes porque no hay misterio, hay pastores. Entonces la iglesia de Inglaterra permite que existan todas las cosas. ¿Ya? Y básicamente ella va a ordenar esto usando igual que Lutero, usando la imprenta, generando este libro de oración común, que es lo único que tienen que respetar. Y prohibiendo, proscribiendo el catolicismo. El catolicismo, todo cabe en la iglesia de Inglaterra, menos los papistas. Y entendamos que para ella esto era fundamental porque los papistas complotaban políticamente contra Isabel.
Así que Isabel de alguna manera va a ordenar la casa, va a poner orden a esta situación y va a comenzar también, en el fondo, a negociar respecto, porque ella es en el fondo, una mujer que ha asumido el trono, es soltera, y rápidamente van a empezar a aparecer las delegaciones proponiendo potenciales candidatos para el matrimonio. De hecho, el propio Felipe II, que había sido el marido de su hermana, le va a proponer matrimonio. Y el cardenal Granvela va a terminar siendo un residente permanente de la corte inglesa. Ella además va a participar en algunos acuerdos internacionales, donde ella, incluso siendo una mujer, no va a tener ningún problema de aparecer, yo también voy a firmar aquí, ¿ya? Y así también van a aparecer otros, en el fondo, candidatos desde Francia, que van a buscar, en el fondo, hacer estas alianzas políticas a través del matrimonio. Y de hecho Francia, cuando proponía el candidato, proponía, entre otras cosas, retirar el apoyo a las pretensiones de María Estuardo, que era prima de Isabel de Inglaterra, sobre el trono inglés. María Estuardo era una figura, que vamos a hablar de ella en un ratito más, muchísimo, era una figura que se había casado primero con el heredero al rey, digamos, al trono francés, y también por familia tenía las posibilidades de ser, era la reina de Escocia, y tenía las posibilidades de convertirse en la reina de Inglaterra, o sea, era la carta políticamente más atractiva digamos, de Europa. Y evidentemente que estas negociaciones tenían que ver con los poderes políticos, digamos, en la mesa. Isabel va a tomar palco frente a las proposiciones matrimoniales. Ella tenía un personaje del cual ella estaba siempre enamorada, que era Robert Dudley. Cuando ella estuvo en la primera prisión por sospecha de complot de sus hermanos, estuvo también ella, con Robert Dudley se conocían desde chico, y estuvo ahí también en la prisión con él, o sea, tenía ciertos eventos, podríamos decir, traumáticos de la vida que además los unían. El gran problema era que posteriormente se van a volver a encontrar cuando ella ya va a ascender al trono, y ella, a pesar de estar muy enamorada de él, había un problema. Robert Dudley estaba casado. Así que, y además, no solamente Robert Dudley estaba casado, Robert Dudley era de un rango inferior, pero eso ya lo va a corregir, porque ella le va a dar títulos nobiliarios, ya, para, digamos, de alguna forma incrementar su posición. Pero el problema más serio era que no podía pensar en casarse con él. Pero sí lo va a convertir en uno de sus consejeros y lo va a tener en la corte, lo va a tener en forma permanente en la corte. Entonces, a pesar de que Robert Dudley estaba casado, vivía en la corte y no estaba con su mujer. Él se había casado tempranamente, jovencito, con una niña que se llama Amy Robsart, y Amy Robsart va a tener una vida tremenda porque además tenía una salud bastante precaria, y Robert vivía en la corte y tenía estos cargos políticos que evidentemente estaba mucho más cerca de Isabel I, que es su propia mujer. El propio Víctor Hugo va a escribir una obra respecto a esta vida de Amy Robsart. ¿Ya? Y la verdad es que, claro, Amy era enfermiza, y lo que tenían que esperar de alguna manera Isabel I y Robert Dudley era que muriese Amy en algún minuto, pero Amy sí va a morir en un minuto de una manera bastante trágica. De pronto va a haber un accidente y ella se va a caer porque ella siempre tenía gente que la cuidaba y había una fiesta en el pueblo y la gente va a salir, en el fondo la van a dejar sola por unos minutos y se va a caer misteriosamente de la escalera. Y esto va a haber una investigación y van a culpar en el fondo a Robert Dudley, y esto también va a salpicar de alguna manera a la reina. Por lo que posterior al hecho de que Robert quedó viudo, y ahora sí estaba disponible, el hecho de la sospecha en torno a la muerte de su mujer va a ser que Isabel decía que no puede, porque esto salpica políticamente en el fondo a su reino. Y aquí van a aparecer un montón de candidatos, ya donde está Felipe II, está el príncipe Eric de Suecia, el propio Robert Dudley, que era una posibilidad, está también Carlos IX, está el duque de Anjou, que era el candidato francés, incluso está hasta el propio Iván el Terrible. Así que este es Eric XIV de Suecia, Felipe II de España, el propio Iván el Terrible, esto que imagínense qué terrible, a Isabel de haber visto Rusia, han encontrado que esto ya era
menos mal que no ni siquiera lo consideró, ¿ya? El archiduque de digamos de Austria, que era un personaje importante, y Francisco, el duque de Anjou, que va a ser uno de los que va a estar más cercano, porque a Isabel, de hecho, le va a caer muy bien Anjou. Van a tener buenas migas, jugaban ajedrez, él era inteligente, no era buen mozo, ella no lo encontraba para nada buen mozo, ella lo llamaba mi sapito, my frog, pero se van a hacer amigos, y de hecho Isabel va a financiar varias cosas de campañas, digamos, militares importantes de Anjou en Francia, y ella va a ser, en el fondo, quien lo va a proteger. Va a tener una simpatía. ¿Ya? Incluso en algún minuto se va a proponer dentro de Inglaterra, porque generalmente esto eran matrimonios políticos, ¿ya? Los matrimonios con ingleses es algo del mundo contemporáneo, y básicamente los Windsor van a ser durante la guerra los que van a establecer que la corona se casa con ingleses, pero también ingleses van a proponer el matrimonio a Isabel. ¿Ya? Y evidentemente que Robert Dudley era el amor, pero ella además lo va a poner en su lugar. Se dice que la razón del por qué ella decidió no casarse era porque no quería compartir el trono, y que si se casaba probablemente un hombre, siendo la situación y la postura en la sociedad de la mujer y en la política, se iba a ver en el fondo ensombrecida ella, y por lo tanto ella siempre le va a decir que en el fondo ella no tiene en el fondo ni amante ni maestro, nadie la manda, ¿ya? Y es más, a él muchas veces la gente va a comentar, digamos, en la corte, donde veían a Robert Dudley, si estaba él, era ella, estaba cerca, también, y ella en el fondo hablaban de él como el perrito faldero, básicamente. ¿Ya? Entonces, efectivamente ella se va a dejar cortejar, pero no va a tomar decisiones y va a jugar políticamente con todos estos potenciales, en el fondo, compromisos. Pero el gran problema es que este era un problema político, porque ella no tenía descendencia, y esto implicaba que su sucesión estaba, por una parte, a través de su prima, María Estuardo, que era alguien peligroso, y que evidentemente era peligroso porque podía acumular un inmenso poder, y por otro lado estaba la hermana de Lady Jane Grey, que era la pobre Catalina Grey. Las Grey no lo pasaron nada de bien, Lady Jane terminó decapitada, y Catalina va a terminar, de hecho, presa, cautiva toda la vida, porque las amenazas políticas y los complots podían, en el fondo, digamos, moverse, y era mucho más seguro tenerla encerrada. Y en el caso de María Estuardo, va a ser más complejo todavía, porque María Estuardo se había casado con Francisco II digamos, de Francia. María Estuardo, siendo muy jovencita, Enrique VIII había querido casar a María Estuardo, a su sobrina, con Eduardo, con su hijo. Y había intentado invadir Escocia frente a lo que su madre, María de Guisa, que era de la Liga Católica, va a tomar a la niña y la va a mandar a Francia, y la va a entregar a la corte francesa para que la críen. Así que ella se va a criar en la corte de Francia. Catalina de Medici, de hecho, va a ser en ese minuto la reina consorte, que va de alguna manera a criarla, y la van a comprometer con el heredero al trono, que era Francisco. Ella se va a casar con Francisco, pero a la muerte de Francisco, su suegra, Catalina de Medici, le va a decir: mijita, agarre sus cosas y váyase a Escocia. Así que ella va a haberse criado en Francia como una princesa católica que se fue de Escocia previo a la reforma, y que va a volver a una Escocia reformada, donde John Knox ronca, y de alguna manera ronca muy fuerte. Es más, cuando ella vuelve, se convierte en una amenaza para Isabel. Y Isabel aquí hace un plan y plantea la idea de ella proponer a un candidato para que se case con María Estuardo. Y se le ocurre la genial idea de proponer que sea Robert Dudley, es decir, su propio amante, el que se convierta en el marido de María Estuardo. Aquí hay que decir que todos se ofendieron, porque Robert Dudley se ofendió, encontró que esto no podía ser, o sea, este era el colmo que ella lo usara como un peón político. A su vez, María Estuardo también se va a indignar, porque no puede ser que sea mi prima, aunque sea la reina de Inglaterra, la que diga con quién yo me tengo que casar, y ella en esa indignación va a elegir a Henry Stuart, que era Lord Darnley, para casarse. Y esto además le daba más fortaleza para poder reclamar el trono. Y esto va a ser un matrimonio que le va a venir bastante mal políticamente a Isabel I. Así que se va a casar con este joven que ella lo encontró muy buen mozo,
eso fue suficiente, no escatimó ni en su inteligencia ni nada, y va a este matrimonio a engendrar un hijo, y eso va a provocar un problema político, porque mientras la reina de Escocia, que era candidata, digamos, a ser la próxima reina, y además este niño tenía más pergaminos para ser el rey, en el fondo, de Inglaterra, la propia reina de Inglaterra, Isabel, no tenía sucesor. ¿Ya? Además, la situación de su matrimonio va a ir de mal en peor porque tuvieron el hijo, pero posteriormente Henry Stuart va a entrar profundamente, o más bien va a caer en el alcohol, era bastante violento, era poco inteligente. Y además María tenía un consejero que era un italiano que se llamaba David Rizzo, y de pronto van a haber complot político, era italiano, era católico, y aquí hay un problema, un conflicto religioso en Escocia, y se va a provocar en el fondo las amenazas a Rizzio y finalmente la muerte de Rizzio. Y Rizzio es encontrado muerto con Quedamos una sin daga. audio. Ah, a ver, ¿no me escuchan? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora Ya, sí, ahora sí. perfecto, ya, perfecto, ya. Entonces, matan a Rizzio en términos bastante, digamos, misteriosos, pero lo encuentran con una daga en, digamos, en el estómago, y la daga era de su marido. Por lo tanto, ella sabe que él estuvo en este complot. Ella para ese entonces ya tenía un amante, que es Bothwell, y complotan para eliminar a este marido. Bothwell hace un plan que fue bastante mal hecho. Henry Stuart estaba fuera, ya viviendo fuera, no estaban viviendo juntos, y el plan era que en el lugar donde vivía, hacer un atentado de alguna manera explosivo, y que muriera. Pero hicieron el atentado explosivo y no murió, y Robert, y en el fondo Lord Darley va a salir en paños menores, y finalmente viendo que se podía escapar, lo van a cuchillar ahí en el camino. Así que esta es la investigación, aquí está donde que los encontraron en el patio, y literalmente apopelé, como lo pueden ver ustedes. ¿Ya? Y esto se va a saber que Bothwell estuvo involucrado, y por lo tanto también se va a saber, las voces en el secreto, el rumor, va a plantear que la propia reina está involucrada. Y por lo tanto, esta idea de la muerte de su marido con su amante va a ser algo que va a ser bastante mal visto. ¿Ya? Y de hecho, vamos a ver que la propia Isabel le va a escribir, ¿ya? Porque al poco tiempo ella va a aparecer, María Estuardo, casándose con Bothwell. O sea, ahí es donde Isabel le escribe, le dice, no puedo creer que hayas decidido casarte con el que asesinó a tu marido. O sea, esto es... Y ella va a decir que Bothwell la raptó y la violó, y que ella tuvo que casarse. Esto es un tema no menor. Y eso va a provocar que finalmente un movimiento que consideran que la reina es una prostituta, un poco detrás de esta situación, tomen presa a la reina, la lleven aquí a este castillo, los Leven, y la obliguen a abdicar como reina en favor de su hijo. Y al hijo lo toman y lo educan como presbiteriano. Y ahí está encerrada en los Liven un largo tiempo hasta que logra finalmente arrancarse, armar unos ciertos ejércitos, pero se ve complicada, la van de alguna manera nuevamente a acorralar, y por lo tanto decide cruzar la frontera para buscar ayuda en su prima Isabel. ¿Ya? Esta es una ilustración que es falsa, porque Isabel y María Estuardo nunca se encontraron físicamente. Se escribieron cartas, sí, hay muchas cartas, por lo tanto sí conversaron, podríamos decir, pero no hay estos encuentros. La mayoría de las películas siempre las muestran conversando, discutiendo. En la última entrega que se hizo con la Margot Robbie, que hace de Isabel I, está este encuentro, y este encuentro es parte de la literatura, no de la realidad. Y de hecho, aquí en el fondo Isabel la manda a recibir con los honores que corresponde, pero la manda a una prisión domiciliaria. O sea, otra vez esto es mentira, no la manda a una mazmorra, no la manda a prisión, la manda en el fondo a vigilar en una casa con todas las comodidades que correspondía, pero sí prisionera. ¿Ya? O sea, la cuarta su libertad. Y básicamente tenía que hacer eso porque había una guerra, digamos, política religiosa, donde los que complotaban contra la reina Isabel eran los católicos.
Y aquí vemos esta propaganda o este panfleto que habla de la Inglaterra protestante, la verdadera Inglaterra, contra los Bloody Papis. Entendamos que el mismo Papa había establecido en el fondo prebendas y prebendas importantes, incluso ofrecido que quien matase a la reina hereje se iba al paraíso. Y sí, Roma estaba inmiscuida en los plots que querían sacar a Isabel y poner a María Estuardo, que tenía todos los pergaminos para sucederla en el trono, y devolver a Inglaterra al catolicismo. Y aquí vamos a ver que los consejeros de Isabel, por una parte está William Cecil, que es Lord Burleigh, ¿ya? Que va a ser el secretario real, y luego el tesorero real, hasta la muerte de Lord Cecil, porque muere él antes que Isabel I, y por otro lado vamos a tener a Francis Walsingham, que va a ser el jefe de la policía secreta. Esto es lo que básicamente son los consejeros, esto es lo que posteriormente Shakespeare va a hacer aparecer en sus obras que son políticas y que se refieren a otros periodos, pero en realidad se refieren al periodo de Isabel I, es lo que Shakespeare habla del veneno en el oído. Estos son los personajes venenosos. Específicamente, el más complejo va a ser Walsingham. Walsingham tiene como deber buscar dónde están los católicos y dónde están complotando. Y los católicos básicamente complotan políticamente contra Isabel desde el brazo armado, podríamos decir, de la contrarreforma, que son específicamente los jesuitas. Y por lo tanto, Walsingham tiene como misión buscar, desenmascarar estos plots y eliminar, sí, matar a todos aquellos que quieran complotar. Y por lo tanto, va a haber una búsqueda de jesuitas en todo este tiempo y persecución de religiosas. Y por lo tanto el Papa, bueno, va a terminar excomulgando a Isabel y ofreciendo el camino directo al cielo a aquellos que de alguna manera eliminen. Y aquí vamos a tener toda la persecución de parte de los reformados contra los católicos. Este es un periodo de intolerancia religiosa, donde primero María persigue a los reformados y posteriormente Isabel persigue a los papistas. ¿Ya? Los papistas están absolutamente prohibidos en Inglaterra. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo de alguna manera este enfrentamiento entre papistas y puritanos es lo que se va a dar, estas guerras de religión es lo que va a estallar en Inglaterra. Estos agentes secretos de Walsingham en particular, el espía maestro es Walsingham, ¿ya? Estos que observan la vida, estos que buscan en el fondo todos los complots. Y así va a haber un complot que va a venir desde el norte, del duque de Norfolk, que va a ser también en el fondo apaciguado. Norfolk va a ser tomado prisionero y, como todos los traidores, decapitado. Y evidentemente que el gran problema para mantener en el fondo a Isabel en el trono firme, el gran problema era precisamente María Estuardo. María Estuardo era peligrosa, pero María Estuardo no había hecho nada flagrante para poder, de alguna manera, condenarla. Es más, ella se va a hacer pintar aquí con su hijo no lo vio nunca más, ¿ya? Y su hijo va a ser criado en el presbiterianismo, en el fondo, para asegurarse que la reforma quede implantada. Y en eso va a aparecer esta figura que se llama Anthony Babington, y Anthony Babington va a hacer un último complot para asesinar a Isabel I, le va a escribir en códigos a María Estuardo, porque la idea era asesinar a Isabel I y luego, en el fondo, reemplazar y poner a María Estuardo en el trono. Y por lo tanto, se va a saber, Walsingham va a saber de este complot, y además va a saber cómo le llevan los mensajes a María Estuardo en barriles de vino, y va a interceptar el mensaje de vuelta de María, que dice que, ok, hagan el plan, básicamente eso es. Y este es el mensaje que estaba en código, lo van a descifrar y con esta va a ser la prueba para mostrarle a la reina que sí, su prima sí está complotando contra ella. Y evidentemente para poder conseguir esto habían perseguido, habían desmembrado, porque entendamos que los traidores, y sobre todo a los jesuitas, se los mataba de a poco, o sea, los abrían vivos y luego los desmembraban para repartirles, una cosa realmente tremenda. Y esto va a provocar, en el fondo, esta tensión, donde finalmente María se defiende diciendo que ella es totalmente reina, igual que, digamos, que Isabel, y que Isabel no tiene la potestad para darle la muerte. Sin embargo, va a venir el juicio,
donde finalmente Isabel va a firmar la muerte. De hecho va a firmar bastante confusa, va a demorarse un rato en ir a decir que no, porque de hecho Walsingham sabía que Isabel dudaba respecto a matar a su propia prima, y por lo tanto Walsingham va a acelerar esto, y va a rápidamente, apenas tiene la firma de la reina, a ejecutar muy rápido a María Estuardo. De hecho va a ser tremendo, ahí la van a llevar, ella se va a poner un vestido rojo debajo, que es el color de los mártires católicos, y va a ser decapitada, y luego humillante, porque van a tomar la cabeza de ella, y de hecho al tomar la cabeza queda la peluca en la mano y la cabeza rueda por el suelo, así que es bastante indigno. Además, no lograron decapitarla en el primer golpe, fueron tres, una cosa bien, bien tremenda. Y cuando Isabel ya finalmente se arrepiente de que no quiere matar a su prima, corre a avisar que ella no quiere, que se decidió que no, y ya estaba muerta. La muerte de María Estuardo va a provocar una crisis política y definitivamente España decide que esto ya no puede ser. Ha muerto a la única carta católica posible para recuperar en el fondo el reino, y Felipe II decide invadir y mandar la Invencible Armada para invadir Inglaterra. Y aquí justamente había llegado Francis Drake, que había ya dado en el fondo nuevamente la vuelta al mundo, y que había estado trabajando en el fondo para la reina, digamos, todavía no tenía la patente de corso completo, y efectivamente él va a ser aquí el que va a ayudar, y aquí Isabel va a ir al campo de batalla y va a hacer su famoso discurso. Isabel tiene varios discursos que son famosos, este probablemente uno de los más famosos, va a vestirse con armadura, y ella va a hacer esta arenga. Dice: yo sé que tengo el cuerpo de una débil mujer, pero tengo el corazón de un rey, y de un rey de Inglaterra. Así que el duque en el fondo de Parma o de España o cualquier príncipe de Europa se atrevan a invadir las fronteras de mi reino, yo seré el general, yo seré el juez, ¿ya? Y en el fondo yo voy a defender, ¿ya? Yo de alguna manera voy a lograr la victoria sobre los enemigos, en el fondo, de Dios y de mi reino y de mi gente. ¿Ya? Y por lo tanto, ella va a hacer esta arenga, y en esta arenga, que parecía perdida porque no tenían ninguna opción de ganar, se va a producir lo impensable. La Invencible Armada se va a terminar destruyendo sola. Es más, los ingleses son los que hablan generalmente de este concepto de Invencible Armada, porque es una forma de reírse que resultó no ser invencible. Y aquí Isabel se va a pintar como gloriana, triunfante, se salvó, jaboná. Y efectivamente Isabel va a decidir que ella no solamente ahora, ella va a decir que no se va a casar ya definitivo, que no va a seguir, ella va a ser, se va a casar en el fondo con Inglaterra, y va a tomar esta forma, podríamos decir, de gloriana, ¿ya? De The Virgin Queen, posteriormente como se la va a denominar. Y gloriana, aquí viene la Invencible Armada, aquí la Invencible Armada fue derrotada, y Gloriana no solamente tiene todo esto que es, podríamos decir, una obra teatral, es decir, el poder de Isabel se ve políticamente, esto es una representación política, sino que ahora tiene Gloriana el mundo en sus manos, ¿ya? Y por lo tanto aquí vamos a ver cómo se transita desde Isabel a este concepto de Gloriana, que es un concepto de una construcción de un relato político que evidentemente quiere mostrarse como poderosa, como intocable, casi como un reemplazo casi cuasi divino, podríamos decir. Y por lo tanto va a surgir este concepto. Y además va a entrar en una guerra comercial con Felipe II, y Oye, acá en esta guerra comercial, Felipe II le va a cerrar el puerto de Amberes, y ella va a empezar a abrir nuevas rutas comerciales, nuevos puertos, y va a comenzar a fundar las compañías comerciales, ¿ya? Y esto evidentemente le va a cambiar el pelo a Inglaterra. Es más, le va a dar patente de corso a Francis Drake para que en la Compañía de las Indias Occidentales vaya a romper el monopolio español y comerse con América. Va a crear la Compañía de las Indias Orientales, va a crear la Compañía del Levante, va a crear la Compañía del Mar Blanco, y todas estas compañías comerciales van a hacerse, digamos, de un gran comercio, y esto va a generar un bienestar económico profundo, que va a llevar a la propia Isabel a decir: we live in a splendid isolation.
Inglaterra vive en un espléndido aislamiento. Y evidentemente que esto es lo que explica la llamada era isabelina. La época isabelina, que es un subperíodo dentro del mundo Tudor, va a ser un periodo de esplendor. Incluso cuando uno habla de arquitectura Tudor, que es arquitectura de muros blancos con las vigas a la vista, café, eso es lo Tudor propiamente tal, la arquitectura eh, isabelina tiene esa misma idea de las vigas a la vista, pero con ladrillo. Y eso va a ser el ladrillo que se va a convertir en un algo muy británico, va a comenzar a aparecer también como estas formas británicas. Este es el Londres isabelino, un Londres pujante, donde todo está pasando, y eso explica el auge también, podríamos decir, artístico. Esta es la época de Shakespeare. Shakespeare nació en el momento preciso, no solo por el auge económico de la peste negra, sino que también por la creación de esta, digamos, Inglaterra comercial que va a permitir un auge económico que va a hacer que sobre la plata y que la gente esté dispuesta a invertir y a consumir cultura. Y además la reina, que siempre le gustaron las artes, ella va a ser promotora de las artes. Shakespeare va a representar varias veces, incluso frente a la reina Isabel, y la propia reina Isabel va a asistir varias veces a los teatros. O sea, Shakespeare va a llegar a ser un empresario teatral que va a ser dueño de un teatro al cual, de hecho, la propia reina asistía. Y si la reina asiste, bueno, todo el mundo tiene que asistir. Y por lo tanto aquí vemos las representaciones y cómo a la reina le gustaban las artes, le gustaba la música, y evidentemente esto va a hacer florecer, podríamos decir, en el ámbito artístico e intelectual también a Inglaterra. O sea, muchos personajes importantes de la historia inglesa van a estar en torno a Isabel. Así que aquí vemos en el fondo a Isabel que se va a retratar en forma constante, permanente, y evidentemente también los conflictos políticos van a continuar. Los jesuitas, varios de ellos, Robert Parson, Robert Southwell, Robert Southwell era amigo de la familia de Shakespeare, y Robert Southwell va a ser lo van a encontrar, lo van a matar, justamente en el año en que Shakespeare escribe El Mercader de Venecia. Y por lo tanto, la obra del Mercader de Venecia tiene que ver con el tema político de la muerte de Robert Southwell. Y el más emblemático de todos es Edmund Campion, que lo van a perseguir, y es más, arranca, logra escapar en varios tiempos, pero finalmente lo van a encontrar y los van a matar. Así que aquí está en el fondo toda esta persecución política, principalmente de los jesuitas y de la contrarreforma. Ya Isabel ya comienza a envejecer, ¿ya? Se ve siempre igual porque ella había tenido más joven viruela, y esa es la razón por la cual ella crea esta forma de gloriana y este concepto con este maquillaje para tapar en el fondo los vestigios que habían quedado en su rostro de la viruela. Pero después con el tiempo sigue envejeciendo y ella trataba también con este maquillaje de verse exactamente igual. Y aquí van a venir las segundas generaciones porque Lord Burleigh va a morir, y por lo tanto va a ser sucedido por su hijo, que no tenía el genio, principalmente la genialidad del padre. Y por otra parte, vamos a ver que el propio Robert Downey, que después de que ella lo trató de casar, su amante, de casar con María Estuardo, decidió casarse con una dama de la corte y se casó con Lettice Noyes, ¿ya? Y ella a su vez tenía un hijo, que era este Walter de Veró, que era el conde de Essex, ¿ya? Y evidentemente que ella, cuando llega en el fondo Essex a presentarse a la corte, y Essex llega en un minuto donde ya Robert Darnley había muerto. Robert Darnley va a morir enfrentándose a los españoles. De hecho, cuando él muere, Isabel se encierra en su pieza y no sale como en 3 días. O sea, la depresión era profunda, en realidad sí lo amaba. Entonces, cuando llega este hijastro a la corte, ella lo toma como en el fondo un favorito. Era mucho menor que ella, probablemente más cercano a un amor maternal, y por lo tanto le va a permitir cosas que no le permitía a nadie. Y además él la va a elogiar, ella ya estaba vieja y le va a decir que es linda, la va a sacar a bailar, y en fin, va a lograr, él era un charming, era un personaje bastante espectacular en muchos aspectos, y va a lograr que ella lo nombre en las cosas que él quería. ¿Ya? Y por lo tanto lo va a mandar primero a Cádiz, y él va a tener aquí una actuación en Cádiz importante,
ella va a firmar en el fondo su trono por estas acciones. De hecho, después le va a pedir que lo mande a Irlanda y ella no lo va a querer mandar, y incluso en público él va a sacar la espada, o sea, él se va a atrever a cosas que nadie se atrevía, va a tener una confianza con ella, que va a ser parte del final, en el fondo, digamos, va a ser parte de su propio fin. Y finalmente él va a ser enviado a Irlanda, como él quería. La idea era aplacar la rebelión de los señores de Irlanda, del norte, del llamado Lord Tyrone, ya la rebelión de Tyrone, que son los señores del norte que se rebelaron, y él, en vez de ejecutar lo que la reina le había dicho, él va a negociar con los irlandeses. Esto va a indignar a la reina, y él va a volver y va a saber que la reina está indignada, pero él necesitaba ganarse nuevamente el favor. Va a entrar tarde en la noche al palacio, le van a decir que la reina está descansando, él va a entrar a los aposentos de la reina, y va a ser la única persona que va a ver a Isabel I sin maquillaje y no vestida, sin peluca y no vestida de gloriana. ¿Ya? Y eso probablemente es algo que Isabel va a considerar absolutamente imperdonable. ¿Ya? Y por lo tanto no va a recuperar el favor, y frente a eso Devereux va a decidir, en el fondo Essex, como lo llamaban, va a decidir hacer una rebelión y en el fondo levantar y conseguir políticamente apoyo para usurpar en el fondo a Isabel. Y este es el momento en que Shakespeare, que probablemente apoyó la rebelión, escribe Ricardo III. Ricardo III es una obra histórica basada en la Guerra de las Dos Rosas, donde se muestra a Ricardo, que es el último de la Casa de York, la rebelión, porque vamos a ver quiénes apoyaron, escribe esta obra que es Ricardo III. Y Ricardo III cuenta la historia del verdadero rey de Inglaterra, que era Ricardo III, pero que se convirtió en un tirano. Y lo que dice la obra es que cuando un verdadero rey se convierte en un tirano, debe ser depuesto. Entonces, básicamente, lo que está planteando es que Isabel es una tirana y que debe ser depuesta. Ahora, esta conspiración, que va a ser la conspiración de Essex, va a ser descubierta y varios personajes van a quedar salpicados. Porque Essex había conspirado, pero junto con Essex había conspirado también el Earl of Southampton, que era el patrón de Shakespeare. Así que las posibilidades de que Shakespeare estuviera detrás de esto también es importante. Estaba Francis Bacon, y Francis Bacon va a ser perdonado por ser quien es. De hecho, muchos de los que complotaron van a ser muertos. Y evidentemente que la reina va a poner, aquí está la firma, donde ella va a plantear finalmente la muerte de Essex, que había sido su último gran favorito. Así que este último rebelde va a ser muerto. Y aquí está el cómo la obra de Ricardo, en el fondo, digamos, las obras de Shakespeare tienen que ver con esto. Así que Isabel está ya vieja, es más, sigue teniendo complot hasta el final de su vida, no se casó nunca, no sabemos que haya tenido hijos, podría haberlos tenido, algunos plantean que tuvo, de hecho hay rumores que dicen que el propio Francis Bacon habría sido su hijo, y eso explicaría el por qué frente al que él complotó contra ella, ella no lo mató. ¿Ya? Y ella al final de su vida va a hacer este último gran discurso, ¿ya? Que es este llamado Golden Speech, en 1601, donde muestra que todavía es una reina en el fondo de armas tomar, y que muestra que su deseo en el fondo ha sido siempre para el bien de su pueblo, y que ella ama en el fondo a su pueblo. Pero está vieja, miren este cuadro que se hace hacer finalmente al final de su vida, en el fondo está asolada en forma permanente, asusada por la muerte. Y es más, ella siente que la muerte viene, y en un minuto ella decide que no quiere dormir, y de hecho no quería quedarse dormida, porque si se quedaba dormida se iba a morir, y así va a estar delirante al final de su vida, y después de esta idea de no querer dormirse para no morir, pero es contra algo que no se puede luchar, Isabel I va a morir. Va a ser enterrada, evidentemente, en Westminster, y lo más curioso es que va a quedar al lado de la prima, que ella misma había muerto, ¿ya? Entonces va a quedar Isabel María Estuardo ahí mismo. ¿Ya? Y evidentemente que aquí ya tiene es más, es divertido porque Enrique VIII no tiene una tumba importante en Westminster, porque va a morir en un momento en que incluso el granito que tenía puesto para su tumba va a quedar botado, va a tener una tumba menor, o sea, dentro de Westminster es una tumba plana la de Enrique VIII, pero Isabel I, que va a ser definitivamente más importante que el padre, sí va a tener esta tumba. De hecho, ese granito que tenía Enrique VIII
para su tumba, va a ser ocupado después para la tumba de Horacio Nelson, y hoy día está en el fondo en la cripta de la Catedral de San Paul. ¿Ya? Así que ahí está Isabel I, esta mujer que cambió definitivamente el estatus de Inglaterra. Películas montones, desde ya las dos Elizabeth, que están en estos dos tiempos, está en el fondo Absolute Power, ya el comienzo, donde aparece la Kate Blanchett, que es fantástica, y que precisamente es una Isabel que sube al trono, una Isabel joven, es toda la primera parte que les conté, hasta básicamente que ya logra derrotar a la Invencible Armada. Y luego está esta otra con la Helen Mirren, de hecho en la Elizabeth de la Kate Blanchett, el que hace de Robert Downey es Joseph Fiennes. Y en el caso de esta segunda versión, que son digamos, el mismo director, hace Jeremy Irons. Series hay varias, ¿ya? La BBC ha hecho varias. Esta The Virgin Queen, es lejos la que yo más le recomiendo, donde el que hace de Robert Downey es Tom Hardy, y que lo hace extraordinario. ¿Ya? Y aquí ella también es una muy buena Isabel. ¿Ya? Así que esta niña Duff, que es una muy buena actriz. Hay películas antiguas, incluso aquí está esta, en el fondo, la vida de Isabel y de Essex, ¿ya? Que aquí vemos nada más que a Errol Flynn, ¿no es cierto?, y a la Bette Davis. ¿Ya? Entonces, muchas grandes actrices, desde, podríamos decir, bueno, la Kate Blanchett, la Helen Mirren, la Judi Dench, han hecho de Isabel. De María Estuardo también hay varias series importantes. Hay esta serie de Blood y Terror, esta de María, la Reina de los Escoceses, y esta serie que es muy mala, pero que es muy adolescente, que se llama Rain, y que es como que pretende ser así como moderna, pero es de adolescentes. O sea, mi hija cayó literalmente en llamas con esta serie. También cuenta la vida de María. Yo no pude más que hasta el segundo capítulo y la abandoné, pero hay gente que la puede resistir. Libros hay muchísimos. Los Tudors de Peter Ackroyd, desde ya. David Starkey es un gran, digamos, historiador dedicado a el mundo de la monarquía y específicamente al mundo Tudor. Él tiene también una biografía de la propia Elizabeth. ¿Ya? De la María Estuardo, Antonia Fraser ha escrito, también Stefan Zweig tiene un María Estuardo. Aquí está el de David Starkey, que yo les decía, la biografía, que es muy, muy, muy buena. ¿Ya? Y hay varios libros en torno a los conceptos religiosos. Está este de la Helen Castor, que es la She-Wolf, que evidentemente son estas mujeres en el poder, y que pone a Isabel como uno de los capítulos emblemáticos. ¿Ya? Aquí también la de Helen Castor hace otra biografía donde habla de la inseguridad y cómo de alguna manera ella usa esta obra teatral de representarse a sí misma para superar esas propias inseguridades. Documentales, bueno, Starkey, súper recomendado, tiene un documental sobre Isabel, véanlo, y además él es el que hizo este documental que se llama Monarchy, que muy, muy, muy bueno. Él además hace los análisis de todas las obras de arte, cómo se muestran políticamente, de Gloriana, en fin. Starkey es realmente fantástico. Y algo más light, porque esto es, podríamos decir, una historiografía licuada. La Alison Weir es más bien novela histórica, aunque pretende ser historiadora, pero es entretenida, así que también tiene una Elizabeth. Y la próxima semana seguimos con mujeres muy poderosas, inmensamente poderosas, y nos vamos a ir a Rusia. Y va a ser el turno de Catalina la Grande. Así que con la Bárbara vamos a continuar con esa historia. Voy a dejar de compartir.